En el estudio Aníbal Gutiérrez. Aníbal, buenos días. Buenos días, Leonardo. Arturo Dan, buenos días. Aníbal, Leonardo, buenos días, ¿cómo están? Bien, oye, pues contentos por ver que los contribuyentes hacemos nuestra parte. No espero que nos feliciten, pero el ISR sigue adelante y los que trabajamos seguimos abonando para que este país prospere y el presidente reparta dinero. Así es, Leonardo, ya tenemos el reporte de finanzas públicas para el pasado mes de agosto y pues sí, la recaudación tributaria registró un aumento de 7.7% en términos reales en el periodo de enero-agosto comparado con enero-agosto del año pasado. Como tú dices, los contribuyentes estamos haciendo nuestra parte. Misión Aquí, cumplida, mi misión capitán. cumplida, digo, no es que lo hagamos muy voluntariamente porque como yo siempre digo, es que yo no pago impuestos, a mí me los cobran, ¿no? Que es muy distinto. Pero digamos que es nuestra obligación y lo hacemos. Es nuestra obligación, ¿no? Ahora, yo quisiera que igualmente, como nosotros cumplimos como contribuyentes con nuestras obligaciones, el gobierno también cumpliera con la suya, sobre todo en un área en la que es su tarea esencial y irrenunciable, que es el tema de la seguridad y la impartición de justicia, ¿no? Pues que es realmente la tarea que le da la justificación, digámoslo así, ética, más allá de todo lo legal, ética al cobro de impuestos, ¿no? Y con relación a esto, Leonardo, que son muchas cifras que se podrían analizar en términos, digámoslo así, macros, pues hombre, buenos resultados. Aquí el tema está sobre todo en el gasto, ¿no? A ver qué tan bien se está gastando y qué tan rentables van a ser las inversiones. Déjame que quedarme se están en ingresos primero para no meter todos los temas. Lo que se nos cae son los petroleros, ¿no? Y la buena noticia es que vamos a tener una reducción del IEPS y por tanto pagamos más por la gasolina, Aníbal. Mira, lo que estamos observando es esa tendencia que habíamos comentado, en donde de 18 hasta el presupuesto que se planteó para 24, lo que observas es un incremento del gasto de 28% en términos reales, pero un incremento de los ingresos de 14% en términos reales. Se va al doble la dinámica de gasto. Esto tiene que ver entonces con la dinámica de ingresos. Decíamos en aquel gran texto del presidente Leonardo que había tenido en los primeros años de la administración la suerte este gobierno de que hubo en algún momento recursos de una sola vez, recursos extraordinarios por los fideicomisos, ¿no? Por las reservas que tenían, todo lo que son los fondos de estabilización, y luego hubo un momento atractivo en términos de precios del petróleo y eso ayudó. Después tuvieron una decisión administrativa muy importante para poder lograr recaudar más de aquellos que debían pagar más, de grandes contribuyentes, y pues se dio a conocer todos los miles de millones de pesos que habían logrado pagar en los litigios que se tenían. Y entonces, a partir de ahí lo que veíamos es la consigna de un aumento de impuestos sigue vigente. ¿Les iba a dar el crecimiento económico para lograr sostener la dinámica de gasto? Ahí está claro que no. Y una parte importante aquí es precisamente la siguiente. De enero a agosto de este año contra enero a agosto del año pasado, los ingresos totales no han crecido, siguen igual estancados. Pero los petroleros se cayeron 25%, y sí. los petroleros del gobierno federal cayeron prácticamente 36%, 35.7%. Esto quiere decir que la carga fuerte para tener ingresos adicionales siguen siendo los tributarios, los derechos, sí, y en este caso los no petroleros, que crecieron 6.4%. Y dentro de estos, decías, el impuesto sobre la renta crece 7.7%, pero el IVA no. Bien, el IVA se nos cae y ya en varias mediciones del informe de finanzas públicas lo hemos comentado. Ahí hay un régimen especial que explica también las devoluciones por el tema de exportación y el tema de la frontera, que explica por qué no tenemos un IVA ahí. Pero no sé, el tema petrolero, yo espero que después de esta experiencia de la 4T, doctor Dan, sí quedemos curados de espalda. Se decía, es que a Pemex no le dan los recursos para competir y los de universidad lo quieren cerrar. Bueno, pues si esta administración les ha dado todo y sin embargo no compite. Es una fuente de pérdidas permanente para el país y uno dice, gasolina cara y empresa paraestatal ruinosa, no parece que sea el mejor negocio para todos. No, y mira, además hubo un giro de 180 grados, ¿no? Porque la idea original era que Pemex contribuyera al bienestar de los mexicanos, es decir, que Pemex nos aportara algo y ahora a nosotros los contribuyentes nos están obligando a aportarle a Pemex, ¿no? Mira, entonces, déjame cuadrarme de nuevo. Misión cumplida, mi capitán. Pagando 25 pesos por litro de gasolina. No, y ahora en esta semana, ¿no? La reducción en los estímulos fiscales, ¿sí? El impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas y al diésel, que por ejemplo esta semana en la gasolina Magna
ese estímulo fiscal se reduce del 53.34 que teníamos la semana pasada a 47.21 esta semana, y en la Premium se reduce de 31.88 que tuvimos la semana pasada a 26.14% hasta el próximo más. Viernes, ¿no? Entonces, pues claro que pues mira, Leonardo, al final de cuentas, cuando el gobierno se ve apretado, o sin que se vea apretado, pero quiere gastar más, pues para eso estamos los contribuyentes, ¿no? Sí, pero digo, al final de cuentas. Si vas a hacer fiesta o tus hijos hacen fiesta y la hacen por todo lo alto, dices de vez en cuando, oiga, digan, papá pagó, ¿no? Yo digo que nos digan, ¿no? Gracias a los contribuyentes y no te traten de aspiracionista y todo lo demás. Exactamente, mira, corrijo, tributarios crecen 7.7% en el periodo de enero-agosto, crecimiento anual, renta crece 3.6%, IVA se cae 8.4%. Pero hay un dato aquí muy interesante en este periodo de enero-agosto. El impuesto especial que estamos pagando por gasolinas y diésel en este periodo de enero-agosto, en 2022, fue una pérdida de 84,000 millones de pesos. Hay que recordar que en este país, de repente, kafkiano en algunas partes, tenemos un impuesto que no recauda, sino que nos quita, ¿no? Y esto era porque estaba cubriendo los costos de importación de las gasolinas. Entonces, en lugar de cubrirlo, le faltaban 84,000 millones de pesos. Por eso teníamos un IEPS negativo. Pero en este año, ni más ni menos, enero-agosto, sin este último ajuste que vamos a tener en el IEPS, hemos pagado 141,000 millones de pesos ingresos reales, netos del gobierno federal por el IEPS de gasolinas, ¿no? Entonces tienes ese cambio. Y la otra, el viernes platicábamos de los gasolinazos. Bueno, pues en 2018, en diciembre de 2018, valía 17 pesos el litro de la Magna. Hoy está en 22.35. Casi 30% de aumento. Y bueno, sigue el debate, estuvo en la semana el secretario de Hacienda en el Senado y debatieron sobre la deuda. Y dicen, bueno, está todavía en niveles manejables, pero es la deuda más alta del siglo, ¿no? Es los niveles de deuda más altos del siglo y bueno, pues algunos fijan ahí su visión. Estamos hablando de 622,000 millones. Andamos más o menos por el 50% del PIB, Arturo. Así es, mira, según el mismo reporte de Hacienda, la deuda neta del gobierno federal se ubicó al cierre de agosto en 12,61,743.3 millones de pesos, es decir, 12 millones de pesos. 12 billones. El presupuesto son 9 billones. Del gobierno federal. Del gobierno, sí, nada más. No del sector público, nada más del gobierno federal. Si le sumas, consideras todo el sector público, pues el año entrante vamos a acabar con una deuda y vamos a acabar, porque al final de cuentas vamos a ser los contribuyentes quienes de alguna manera lo paguemos, en 16 millones de pesos, cuando al inicio de este sexenio andaba en 11. O sea, 2 años de presupuesto completo del presupuesto más grande de la historia. Así es. ¿Sigue siendo manejable eso o es una mala señal? No, yo creo que, mira, ya cuando tienes que endeudarte en esos niveles, tarde o temprano deja de ser manejable. Es decir, porque si quieres que te sigan prestando, cuando te estás endeudando cada vez más, pues te van a prestar, pero a una tasa de interés mayor, y esto te empieza a generar, Leonardo, un círculo vicioso, ¿no? 662 millones el costo financiero, ¿no? Sí, eso es lo que está costando. Es poco más de lo que le asignas en el presupuesto a Pemex o a CFE. O sea, el costo financiero ya vale más que lo que le estás asignando a Pemex cada año. Y te doy el otro dato. Decíamos ese crecimiento que han tenido los ingresos y contra el crecimiento de los gastos. Pero esa brecha que se abrió ahí entre ingresos y gastos hizo que la necesidad de financiamiento para cubrir cada año pasara de 671,000 millones de pesos a 1.7 billones de pesos. Ahora, la otra relación general de la deuda que se hace es contra el PIB, pero veamos ahorita, estos ingresos por financiamiento actualmente representan 19% de los ingresos totales, cuando en 18 y 19 representaban 9%. Ese es el riesgo, no tanto con el PIB. Pues así estamos, colegas, pues muchas gracias por Leonardo, su sapiencia. Aníbal, gracias, Leonardo.